La tarde de hoy, en realidad, pues estos no eran los temas, no era RPM y parto pretérmino, se están llevando por el micro anterior. Pero bueno, entonces hoy era embarazo múltiple y RPM, vamos a colocar donde está parto pretérmino, colocamos embarazo múltiple, por favor. Ahorita le comento al grupo que le corresponde para que lo organice. Ahorita ya después de la clase. En esta tarde, en esta charla que vamos a tener, están dos temas que son álgidos, son muy cercanos el uno con el otro. En general, el diagnóstico de la RPM es muy clínico. La principal base está en la clínica. Es algo que perfectamente un médico general puede hacer. Hay casos de casos, obviamente, hay casos en los que pues la cosa es un poco más compleja de lo que uno espera, pero por lo general el diagnóstico es muy clínico y muy fácil de hacer por parte del médico. En cuanto a lo del parto pretérmino, pues les comento, chicos, que es una patología de importancia mundial, porque tiene un factor determinante y es que genera unos costos muy, muy altos el manejo del parto pretérmino. Ustedes saben que un día de un paciente en la unidad de cuidados intensivos pues es bastante costoso. Ahora para un bebé prematuro mucho más. Entonces, pues nosotros los ginecólogos siempre decimos que por un día que el bebé se encuentre en el vientre materno nos ahorramos por lo menos 2 días de unidad de cuidados intensivos. Y ustedes saben que para un bebé prematuro el simple hecho de ser prematuro ya lo hace aún más costoso en términos pues económicos, debido a que a los bebés pues hay que ponerles el surfactante y esas ampollas de surfactante parece que fueran de oro, valen 1 millón y pico de pesos cada una y el bebé puede requerir varias. Entonces, pues en ese orden de ideas ya ustedes pueden ir más o menos construyéndose una base para saber qué tanto puede costar un día de una unidad de cuidados intensivos neonatal. Eso pues sin contar con que este bebé a posterior va a requerir una rehabilitación que abarca o que le es importante o que debe ser realizada por un gran número de personas, de especialistas multidisciplinarios. Los ve el neurocirujano, los ve el pediatra, la fisioterapeuta, bueno, una cantidad de gente porque en realidad el hecho de que este bebé nazca prematuro lo hace susceptible a muchas patologías en su vida extrauterina. Entonces, bueno, la importancia de que ustedes conozcan y diagnostiquen este tema radica básicamente en que logremos disminuir esa tasa para todos los aspectos, no solo para el económico. Pues aquí les he hablado del económico, pero como podrán imaginarse, para una madre ver su bebé en malas condiciones por un parto prematuro, pues tampoco es lo ideal. Entonces, vamos a iniciar la tarde de hoy. Quiero que hagamos una dinámica un poco más movida. Vamos a pedirle a cualquiera del grupo en general, que quisiese iniciar hablando del tema de la ruptura prematura de membranas. Ya que todos conocen las diapositivas, pues vamos a animar a alguien. ¿Quién quiere animarse? No me levanten la mano todos al tiempo porque pues así me es difícil escoger. ¿Quiere alguien de ustedes pasar voluntariamente o lo escojo yo dedocráticamente? Chicos, hola, ¿me están escuchando?
Sí, doctora, la escuchamos. Ok. Bueno, listo. Vamos a hacer entonces algo. Vamos a empezar, doctor Prieto, vamos a empezar y pues yo haré ciertas preguntas al público general. Buenas tardes, Doc. ¿Me Buenas escucha? tardes, doctor. Claro que sí, perfectamente. Okay. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ruptura prematura de membranas y del parto pretérmino. Mi grupo está conformado por María Fernanda Rivera, Oscar Rodríguez, Manuel Rueda y Eduardo Salas. Adelante, por favor. Bueno, primero comencemos con lo que es la corioamnionitis. Tenemos que la corioamnionitis es un cuadro inflamatorio agudo en una o ambas capas de las membranas placentarias, como van a ser el corium y el amnios. Entonces, la corioamnionitis es la principal causa de mortalidad fetal en la segunda mitad de la gestación y además es el factor detonante de lo que es el parto pretérmino, con las consecuencias que trae también la prematurez del recién nacido. Entonces, dentro de la epidemiología, vamos a tener que esto va a tener una incidencia entre un 1 y un 3% de todos los embarazos a término y de un 3 a un 15% de lo que son los pretérminos bajo criterios clínicos. Acá en Colombia se da una prevalencia de un 7 a un 12% de todos los embarazos y de que presentan corioamnionitis y además se presentan en 1% de los embarazos pretérminos, lo que es responsable a su vez de un tercio de lo que son los trabajos de parto pretérmino. Adelante, por favor. Bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar que se pueden presentar cuando hay una ruptura prolongada de las membranas, es decir, más de 12 horas. Cuando tenemos un trabajo de parto prolongado en la nuliparidad, cuando hay múltiples tactos vaginales, es decir, más de 7 tactos cuando ya hay una ruptura de membrana, cuando se presenta un líquido amniótico meconiano, cuando hay estados de inmunosupresión, por lo menos que haya SIDA, que haya lupus, entre otras, y cuando hay colonización por gérmenes patógenos. Adelante. Bueno, dentro de la etiología vamos a encontrar que la corioamnionitis se va a presentar con mucha mayor frecuencia como un resultado de una colonización ascendente de las bacterias de la vagina y del cuello uterino. Dentro de los principales microorganismos causales de lo que son la corioamnionitis vamos a encontrar el Ureaplasma parvum y el Ureaplasma urearítico en un 67.5% de los casos, seguido por lo que es la Mycoplasma fulminis, tenemos el diplococo beta-hemolítico del grupo B, tenemos la Gardnerella vaginalis, la Trichomonas vaginalis, entre otras. Y también podemos presentar otros microorganismos como son los adenovirus, el virus sincitial respiratorio y el virus del Inquepar. Además, también podemos encontrar otras vías de colonización como son la diseminación vía hematógena y cuando se hacen procedimientos invasivos como son la amniocentesis y la biopsia de vellosidades coriónicas. Adelante. Bueno, dentro de la fisiopatología, para hablar primero de esto, vamos a entender que las membranas coriales se van a encontrar conformadas por dos capas. Como ya sabemos, van a ser el corium y el amnios. Y esto van a delimitar lo que es la cavidad amniótica. Entonces, estas van a estar constituidas por diversos tipos de células y de matriz extracelular. Y van a cumplir distintas funciones como son la homeostasis y el metabolismo del líquido amniótico, la síntesis y secreción de sustancias como van a ser las metaloproteinasas de matriz y los inhibidores tisulares de estas mismas, de las metaloproteinasas de matriz. También tenemos que estas pueden producir lo que son la recepción de lo que son señales hormonales tanto maternas como fetales y también brindan protección contra las infecciones y contra los traumatismos abdominales maternos. Entonces, tenemos que hablar de una respuesta inflamatoria placentaria. Este es un proceso inflamatorio que va a ocurrir, que va a llevar, o la consecuencia de esto va a ser la ruptura prematura de membrana. Entonces, esto va a producir lo que es un engrosamiento de las capas, tanto compacta, fibroblástica, residual, esponjosa y reticular de lo que son el amnios y el corium. Lo que va a producir es que haya una desorganización del colágeno, haya un marcado edema y que haya también una infiltración de lo que son material fibrinoide. Entonces, esto lo que va a producir es que haya un aumento de lo que son las citoquinas y de prostaglandinas E2
y de la prostaglandina F2 alfa. Esto va a producirse porque van a haber sustancias derivadas de productos bacterianos, como van a ser la fosfolipasa A2, la fosfolipasa C y los lipopolisacáridos. Esto lo que va a producir es que haya una participación de las colagenasas de la matriz, incluyendo lo que son la interleucina 1, la 2, la 6, la 8 y la 12. Lo que produce es que haya un infiltrado inflamatorio mediado por células que van a ser los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos. Esto va a ocasionar que haya una apoptosis y vaya a haber una distensión de lo que son las membranas crónicas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de lo que son de la interleucina 8. Esto produce un factor que se llama factor estimulante de las células B y esto van a activar lo que son las metaloproteinasas de matriz, lo que va a facilitar que haya una ruptura de la membrana y que va a presentar una posterior distensión de esto. Entonces, cuando hablamos ya de una respuesta inflamatoria placentaria, sí, tenemos que hablar también de una respuesta inflamatoria fetal. Entonces, como respuesta que hay una respuesta, vaya redundancia, como respuesta a una inflamación de la placenta, vamos a encontrar que es iniciar el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Este es un proceso que va a ser multifocal y va a estar dado subsecuentemente porque cuando hay un aumento, cuando hay una respuesta inflamatoria placentaria y hay una disminución a una menor edad gestacional, más marcado va a ser el pronóstico peor de lo que es el feto y lo que va a ser el final de la gestación. Entonces, ¿cómo se define un síndrome de lo que es la respuesta inflamatoria fetal? Cuando hay una interleucina mayor de 11 picogramos por mililitro. Este proceso lo que va a generar es que hay una funicitis, y que es una inflamación de lo que es el cordón umbilical secundario a una infección de este mismo. Entonces, esto va a estar acompañada por lo que es una regulación positiva de moléculas de la lesión de leucocitos, como va a ser la BCAM1 y la ICAM1. Esto lo que va a producir es que va a desarrollar una activación endotelial que da lugar a una lesión multiorgánica. Se van a ver afectados los sistemas hematopoyéticos, cardiovasculares, pulmonares, adrenales del feto. Lo que va a producir es que hay un aumento de los factores protrombóticos y va a producir unos accidentes isquémicos. Puede tener tendencia a generar accidentes isquémicos. Adelante. Bueno, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas y diagnósticas, vamos a encontrar que la fiebre materna es el principal signo de la coriandonitis. Se va a presentar en un 90%. Este va a estar dado por una temperatura mayor de 37.5 grados centígrados, aunque se puede ver que en algunos estudios ya se habla de que este puede ser de 38 grados centígrados. Además, el dolor abdominal o vaginal se va a dar en un 50 a un 40%, y en otros signos tenemos la taquicardia materna, que va a ser más de 100 latidos por minuto, y la fetal de mayor de 160 latidos por minuto. Entonces, vamos a tener, como ya lo dije anteriormente, la fiebre de temperatura mayor de 28 grados centígrados, con un 95 a un 100% de sensibilidad, la taquicardia materna, que va a tener un 50 o un 80% de sensibilidad, la taquicardia fetal, que va a tener un 160, mayor de 160 latidos por minuto, que va a tener un 40-70, la sensibilidad uterina, que va a haber por lo menos que haya actividad uterina, que haya dolor a la palpación abdominal, va a haber un 4 o un 25% de sensibilidad, y que haya una leucorrea vaginal maloriente, que va a tener de un 5 a un 22% de sensibilidad. Adelante. Bueno, ya dentro de las pruebas diagnósticas vamos a encontrar que el gol estándar del diagnóstico de la coriandonitis va a ser el cultivo de líquido amniótico y que haya una bacteria en este. Y también vamos a encontrar que hay una tinción de Gram, que haya más de 6 bacterias por campo en la sangre, que tiene una sensibilidad de un 24 y una especificidad del 99%. Bueno, entonces también tenemos el nivel de glucosa, que va a ser menor de 15. La interleucina 6, como ya lo dije anteriormente, que es el que produce el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que va a estar mayor de 11 microgramos por mililitro. Las metaloproteinasas de matriz, los conteos de lóbulos blancos mayor de 15.000, los leucocitos que van a estar positivos en la tira reactiva, entre otros. Bueno, ya hablando del manejo, vamos a encontrar que se debe hacer un monitoreo permanente tanto del bienestar tanto fetal como materno. Se debe hacer un perfil biofísico estando hospitalizada la paciente.
estricto reposo, medidas anticoagulantes, como ya lo dije anteriormente, puede haber muchos casos donde la paciente va a estar protrombótica, por lo tanto siempre se debe hacer manejo anticoagulante, se administra el esquema de emanación pulmonar fetal, como se va a hablar más adelante, se dan a dosis de 12 miligramos de betametasona, 12 miligramos intramuscular por 24 horas por 2 días. Y dependiendo de la edad estacional, se va a hablar de que se da una terapia antibiótica de ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas por 48 horas y amoxicilina 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. Y tenemos también la eritromicina, que en Colombia la encontramos solamente de administración oral y se dan 500 miligramos intravenoso cada 6 horas por 12 horas. Entonces, se debe tener en cuenta que la conducta debe ser, si el paciente ya tiene diagnosticada, hay una confirmación clínica de la coriamnionitis, se debe desembarazar, o en su defecto, cuando ya hay una maduración pulmonar fetal que ya está aprobada o que ya está confirmada, que ya se puede decir que ya tiene el pulmón, el feto maduro, también se tiene que desembarazar. Siguiente. Bueno, entonces tenemos las alteraciones de lo que es el líquido amniótico. Vamos a encontrar dos tipos, el polihidramnios y el oligohidramnios. Entonces, el polihidramnio vamos a encontrar que es un líquido amniótico superior a 2 litros en cualquier momento de la gestación. ¿Cómo se mide o cómo se...? Perdón, doctor, ¿sí? Perdona. Bueno, miren, en cuanto al tema de la coriamnionitis, toca resaltar que es una complicación generalmente secundaria, no es exclusiva, pero generalmente secundaria de la ruptura prematura de membranas. Puede ser la causa de una amenaza de parto pretérmino. Sí existen coriamnionitis con membranas íntegras, sí existen. Generalmente se dan cuando hay infecciones por contigüidad. Claro que esto no es lo más común. Lo más común es que se dé pues secundario a la RPM. Es una complicación supremamente temida por parte de nosotros los especialistas. Siempre que vemos una paciente que tiene una RPM, lo primero que queremos descartar, lo primero que queremos dejar pues por sentado es que estudiamos la presencia de una posible coriamnionitis. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que estas pacientes tengan una infección tan severa del endometrio, de la cavidad endometrial, que pueda llegar a terminar o pueda llegar a producir la necesidad de una histerectomía. Entonces, pues ese motivo hace que para nosotros sea absolutamente temible. Nuestra paciente puede hacer complicaciones graves como la sepsis, puede hacer complicaciones muy graves como los abscesos. Obviamente, pues al también estar infectado el producto, pues pueden haber complicaciones del neonato, obviamente. Pero lo que generalmente ocurre o lo que pues más nos preocupa es la infección del útero materno. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que de pronto planteemos a nuestra paciente que en otro momento quede embarazada en caso pues de que haya un problema o que haya una sepsis neonatal y el producto muera, a que la dejemos sin matriz. O que finalmente pues la paciente pierda la vida secundaria a una sepsis. Entonces es algo que no podemos dejar pasar por alto. Existe una forma ecográfica de hacer el diagnóstico o el posible diagnóstico de una coriamnionitis con membranas íntegras, y es algo que ustedes van a encontrar reportado en esas ecografías normales como sludge o barro amniótico. Eso se ve específicamente en el líquido amniótico durante la ecografía, una ecografía cualquiera, inclusive una obstétrica normal me lo puede revelar. Se ve como si hubiera precisamente una colección de, sí, como barro específicamente, por eso se llama así, en la cavidad intraamniótica y se ven flotando en el líquido.
Entonces, pues, siempre que usted vea este parámetro o lea dentro de su reporte ecográfico algo como esto, tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, puede ser una coriomionitis, y dos, es un predictor para parto prematuro. Entonces, ambas cosas debe tenerlas en cuenta, debe saber que eso no es normal y que es algo que se debe estudiar más a fondo. Las características clínicas son básicas, o sea, todos los signos de infección van a haber unos signos más tempranos que otros. Hay algo importante y es el dolorimiento uterino, que consiste en que cuando usted coloca la mano sobre el fondo del útero, la paciente se va a quejar del dolor, se va a quejar del dolor, se va a quejar de una molestia muy intensa cuando usted toca el fondo del útero. Puede haber taquicardia, tanto materna como fetal, puede haber fiebre, pues obviamente la taquicardia sería secundario a la fiebre en ambos casos, o sea, para ambos integrantes del binomio materno-fetal. Puede haber hipertermia vaginal, puede haber la salida de líquido fétido, pues ya eso es cuando ya usted está viendo que el líquido que está saliendo a través de la vagina es fétido, pues ya eso pues básicamente no tiene más nada que pensar, ya sabe que eso es una coriomionitis. Y la única en ese caso es desembarazar, o sea, ¿que se le da manejo antibiótico? Sí, sí se le da manejo antibiótico, pero el tratamiento definitivo es desembarazar para poder lograr que se evacúe el útero, evacuemos todo ese líquido que aún esté infectado y podamos entonces sí intentar hacer el manejo médico con antibiótico-terapia. Cuando la cosa ya es muy avanzada, pues ya el manejo deja de ser netamente médico para convertirse en un manejo quirúrgico, en el sentido de que puede haber la necesidad, como les decía al inicio, de hacer una histerectomía. No siempre la conducta obstétrica a seguir es cesárea. Cuando yo hablo de desembarazar a la paciente, puede ser por cesárea o por parto natural, cualquiera de las dos. Este proceso de desembarazar pues se va a definir dependiendo de cuál es la vía más adecuada para desembarazar a la paciente lo más rápidamente posible, porque si la paciente ya está en trabajo de parto y tiene una buena dinámica, un cuello con un Bishop favorable, pues seguramente lo vamos a hacer por vía vaginal, que es lo mejor, para evitar que se riegue todo ese líquido dentro de la cavidad abdominal y la empeoremos más. Ya si el Bishop no es favorable, si vamos a ver que es una materna que va a necesitar mucho tiempo para poder dar a luz, pues bueno, nos tocaría entonces sí empezar a pensar en una cesárea. Entonces nunca vamos a asociar una cosa con la otra. Pero sí siempre vamos a tener claro que ante la presencia de esos signos característicos, esos signos clínicos característicos de coriomionitis, tenemos que actuar de inmediato. El manejo de esto no puede ser ambulatorio, esa paciente no va para su casa, esa paciente se tiene que quedar hospitalizada, tiene que ser manejada por un equipo multidisciplinario y la mayor parte de las veces ni siquiera vamos a llegar a ponerle maduración pulmonar al producto, sino que de una vez vamos pensando en desembarazar y no más. O sea, desembarazar y listo, continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, buenas Sí. tardes. Buenas tardes, doctora. Doctora, cuando usted habló de lo del fondo del útero, eso es lo de la maniobra de Tarnier, algo así. No, la Eso maniobra es de para el Tarnier es una diagnóstico. maniobra para evaluar la salida del líquido amniótico, eso es otra cosa. Cuando Y, yo... y las... Perdón, disculpe. Perdón, chicos, eran los de Movistar
con el tema del internet, discúlpenme. Bueno, te decía, doctora, cuando hablamos de la maniobra de Tarnier-Bonaire y Valsalva, eso es para evaluar clínicamente la presencia de una ruptura prematura de membranas. Cuando yo te estoy hablando del dolorimiento uterino, es que simplemente con el hecho de palpar el fondo, a ver, tú sabes que cuando nosotros vamos a evaluar una paciente obstétrica, una de las cosas que hacemos es el Leopold. Y la primera maniobra de Leopold me obliga a colocar las manos sobre el fondo del útero. Entonces, cuando yo hago o intento hacer esa maniobra, mi paciente inmediatamente se queja de dolor. Es completamente diferente a la maniobra que tú me mencionas. Digamos que ni siquiera era para hacer la maniobra, sino que tú estás sospechando que la paciente puede tener una coriomionitis. Sencillo, tú llevas la mano hasta el fondo del útero y lo tocas, lo palpas, sin necesidad de que este esté hipertónico ni nada, es decir, sin necesidad de que la paciente tenga una contracción, se va a quejar de dolor. Eso se llama dolorimiento uterino y es un signo clínico de RPM. ¿Sí me entendiste? Ok, doctora. Sí, doctora. Gracias. Vale, doctora Adriana. Bueno, ahora sí continuemos, doctor. Doctor Prieto, vamos a terminar lo que es las alteraciones del líquido amniótico, lo terminas tú y luego continuamos con otro compañero, ¿vale? Ok, listo, sí, señora. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que son las alteraciones del líquido amniótico. Como venía diciendo, el polihidramnios es ligniótico superior a 2 litros en cualquier momento de la gestación. Entonces, además del líquido, de esta clasificación, también podemos encontrar el índice del líquido amniótico. Este se mide ecográficamente y se hace como dividiendo en 4 cuadrantes el útero y así midiendo por cada cuadrante cuánta cantidad de líquido podemos encontrar, se suman y eso da el índice de líquido amniótico. Entonces, en este caso, el polihidramnios es mayor de 24 mililitros. También podemos encontrar otra clasificación que es en la polihidramnios de tipo agudo, que es un inicio súbito que la paciente se va a quejar por un dolor exagerado, tiene imposibilidad de estar acostada, tiene taquicardia, cianosis y disnea. Y esto se va a dar entre la cuarta y la quinta semana de la gestación. Y tenemos también el polihidramnios tipo crónico, que va a estar dado porque la paciente va a presentar náuseas, vómitos y disnea. Y este se va a dar después de la semana 30 de la gestación. Ahora también tenemos el oligohidramnios, que también va a estar dado por un líquido amniótico inferior a 300 centímetros cúbicos o un índice de líquido amniótico menor o igual a 5. En este caso vamos a encontrar que se va a producir, que es generalmente también una causa de lo que puede ser una ruptura prematura de membrana, y cuando aparece en el primer y segundo trimestre se debe pensar en una malformación del aparato urinario tipo malformación fetal reno-urétero-vesical, pero cuando se produce en el tercer trimestre también se debe pensar en lo que es un retardo de crecimiento intrauterino y en una hipoxia fetal crónica. Siguiente. Bueno, ya hablando de lo que es la ruptura prematura de las membranas, vamos a definir esta como la pérdida de la continuidad de las membranas coriamnióticas que sobreviene con salida del líquido amniótico por más de una hora. Es decir, la paciente va a llegar a la consulta y puede que diga que rompió fuente, como se dice popularmente, por más de una hora, y esto clasifica ya como una ruptura prematura de membrana por definición. Siguiente. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a encontrar que la ruptura de membrana es prematura que se presenta en más del 10% de los nacimientos, y también se va a asociar con 1/3 de los nacimientos por pretérmino. Entonces, en la población general, la ruptura prematura de membrana va a corresponder a un 8% del total de todos los partos pretérminos a nivel mundial, y va a producir también a un 3% de lo que son los embarazos del segundo trimestre en la viabilidad fetal. Es decir, esta ruptura prematura de membrana va a producir lo que es el 3% de todos los embarazos pretérminos, y va a producir también el 1% de los embarazos lo puede afectar en el tercer trimestre. Siguiente.
Bueno, dentro de la etiología de la ruptura prematura de membrana, la principal causa etiológica es la infección. En este caso tenemos la infección de vías urinarias, que es tanto... Doctor, no te preocupes, ya vamos a parar acá. Vamos a continuar con el otro compañero, la doctora María Fernanda. Bueno, entonces miren, con respecto, para redondear pues lo de los trastornos del líquido amniótico, tenemos que tener claro que puede ser un aumento o puede ser una disminución. No vamos a darle como muchas largas al tema por algo muy sencillo, es que esto es más un síntoma de algo que una patología como tal. Para que el líquido amniótico o el volumen del líquido amniótico se vea afectado, tiene que haber ocurrido una patología que sea que es lo que esté causando el problema. Entonces ustedes me dirán, sí, doctora, pero hay una parte que es idiopática. Sí, hay una parte que es idiopática, como todo en medicina. Ustedes saben que cuando nosotros no le encontramos la comba al palo, decimos sencillamente para sacarnos el problema de encima que es idiopática, pero es que algo debe estar pasando para que eso se dé. Entonces, obviamente si decimos polidramnios o polidramnios, lo que vamos a estar queriendo decir es que el líquido está por encima del percentil 95 para la edad gestacional, porque ya como han visto antes en clases anteriores, se dieron cuenta que dependiendo de la edad gestacional, pues así va el volumen del líquido amniótico. Y hablamos del oligoamnio cuando está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Entonces, pues, en este orden de ideas vamos a tener que esclarecer. Generalmente, cuando hablamos de un proceso, de un polidramnio, estamos hablando de un proceso o de una causa casi siempre metabólica. Lo que está más relacionado con el polidramnio es la diabetes gestacional. Casi siempre cuando hay este tipo de alteraciones metabólicas, pues se presenta lo que es el polidramnios. Y el oligoamnios está relacionado con procesos infecciosos, obviamente con una ruptura prematura de membrana, pues también puede estar, o con una restricción del crecimiento intrauterino. Inclusive las malformaciones fetales pueden relacionarse directamente con la presencia de un poli o de un oligoamnios. Entonces, vamos a preguntarle aquí a alguien al azar. Vargas Pabuena Valentina. Sí, doctora. Doctora Valentina. Entonces, ¿qué malformación fetal pensarías tú que puede dar origen a un polidramnios? Pues, doctora, puede ser que una anencefalia. Pongámosle lógica al tema. Obviamente, si estamos pensando en que el líquido amniótico se excreta por la vía urinaria, entonces, pues, si buscamos la génesis y el recambio del líquido amniótico, pues así podemos encontrar una explicación lógica. No es necesario, pues, que nos sepamos de memoria las patologías. Pues que tenga alguna obstrucción gastrointestinal o del tracto urinario. No, si tiene una alteración del tracto urinario sería un oligoamnios. Se trata de sí una atresia esofágica, algún problema a nivel gástrico. Ya ustedes saben que el producto excreta la mayor parte del líquido amniótico es orina y él pues se toma ese orín, es decir, es lo de glute, y de esa manera es como se va haciendo el recambio de este mismo líquido. Entonces, pues si el bebé está excretando, pero no logra tragar o traga muy poco del líquido que debería hacerlo, pues entonces lo que vamos a tener es que se da una gran acumulación de líquido y se traduce en la presencia de un polidramnios. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo debería hacer? Pues un embarazo múltiple, por ejemplo, una patología molar, por ejemplo,
sencillo error del cálculo de la edad gestacional, porque recuerde que si yo calculo mal la edad gestacional, pues puedo ir a medir la altura uterina y me da más de lo que era porque yo hice mal el cálculo. Entonces, pues ese sería, pues, como lo básico, como las cosas más comunes que puedan ocurrir para que yo haga un diagnóstico diferencial con un polidramnios. En cuanto al oligoamnios, pues entonces es lo contrario. Cualquier patología que afecte las vías renales son capaces de hacer que mi paciente pues no tenga un nivel de líquido amniótico normal. Otra cosa pudiese ser una RPM, otra cosa pudiese ser una RCIU porque la placenta se vuelve insuficiente y no le ayuda a mi producto en esa producción del líquido amniótico. Los bebés con síndrome de Down generalmente hacen oligoamnios. Entonces, pues ya pueden ver ustedes más o menos una gama o un espectro de patologías que pudiesen inferir en este tipo de situaciones como los cambios del poli y del oligoamnios. Cabe destacar que las pacientes con polidramnios pueden hacer durante el trabajo de parto un prolapso de cordón, porque claro, como hay tanto líquido, la cabeza del bebé no se mete bien en la pelvis y el cordón se puede prolapsar. Eso es algo temido por nosotros los ginecólogos. Y cuando hay el anidramnios, es decir, cuando el líquido es muy pequeño, muy poquito, pues entonces ya no podemos tener lo que es el parto natural porque no hay suficiente líquido como para que el producto tolere este tipo de parto. Entonces, básicamente es eso. Vamos a continuar entonces con la doctora, por favor. Bueno, continuando con la etiología de la ruptura prematura de membranas, pues tenemos que la principal causa de una ruptura prematura de membranas va a ser una infección materna, sea una infección de vías urinarias, una infección del tracto genital, como una cervicovaginitis, una infección intrauterina causada por los agentes que mencionó anteriormente mi compañero, en la corionionitis, un antecedente de ruptura prematura de membranas o un parto pretérmino, hayan antecedentes de procedimientos quirúrgicos cervicouterinos que puedan provocar pues una ruptura o una infección, y trastornos patológicos de la placenta como es placenta previa y desprendimiento o inserción marginal del cordón. Bueno, pues la fisiopatología en pues uno de los mecanismos va a ser la infección, que fue el que comentó anteriormente mi compañero. Otros de los mecanismos pueden ser por una distensión de las membranas, que va a ser una distensión en las membranas fetales, va a producir una elevación de la interleucina 8 y de una citocina llamada factor amplificador de células B. Y estas van a activar lo que son las metaloproteasas y van a facilitar una ruptura de las membranas que anteriormente pues ya no estaban pues con la misma firmeza. Otro mecanismo sería la isquemia, y se van a provocar lesiones vasculares placentarias que van a producir una isquemia y también una hemorragia decidual y una sobredistensión de la membrana coriamniótica, que también va a estar vinculado como un agente causal de parto prematuro y ruptura prematura de membranas. También hay evidencia de que esta isquemia placentaria favorece lo que es la liberación de prostaglandinas y también la interleucina 6 y la interleucina 8, tanto como en la microcirculación vellocitaria como en lo que es las membranas fetales. Y esto va a desencadenar un parto prematuro y una rotura prematura de membranas. Bueno, entonces, debemos tener en cuenta una clasificación debido a que una paciente con una ruptura prematura de membranas debe tener un adecuado manejo y debe ser individualizado. Entonces, vamos a tener en cuenta el periodo de latencia, que es el intervalo entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. Entonces, el GDG va a recomendar la ruptura de membranas que se subdivide en dos categorías, que es la ruptura prematura de membranas a término, que es después de la semana 37 de gestación,
y ruptura prematura de membranas pretérmino, que es previo a la semana 37 de gestación. Y esta misma se va a dividir en 3 categorías. La ruptura prematura de membranas previable, que es una ruptura prematura pretérmino en gestaciones menores a 24 semanas. La ruptura prematura lejos de término, que corresponde a la ruptura prematura de membranas pretérmino en gestaciones entre 24 y 32 semanas. Y la que está cerca del término, que va a corresponder a la ruptura prematura de membranas pretérmino en gestaciones de 33 a 36 semanas. Bueno, pues el diagnóstico de este debe ser realizado por una historia clínica completa y un examen con espéculo estéril, donde podamos evidenciar una salida de líquido a través del canal cervical o que tengamos una presencia de lagos en el fondo del saco posterior. Pues este también debemos hacerlo con una combinación de una anamnesis con examen físico. También aclarando que si hay una ruptura, después de la ruptura prematura de las membranas, debemos evitar lo que es el tacto vaginal, a menos que tengamos una fuerte sospecha de que la gestante ya está en trabajo de parto. Entonces, el diagnóstico de este va a ser clínico con esto que acabo de mencionar. Aquí precisamente es donde cabe lo que la compañera nos estaba preguntando sobre las maniobras de Tarnier, Bonaire y Valsalva. Precisamente en este momento, cuando estamos hablando de la pérdida del líquido amniótico, o sea, nuestra materna nos va a decir que sí, eso, que rompió fuente o que perdió el líquido amniótico. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es evaluar las características de ese líquido, o sea, preguntarle a la paciente sobre cuáles eran las características físicas de ese líquido. Las características principales, vuelvo y se las repito, ya las habíamos dicho antes en otra clase, son un líquido incoloro que huele a cloro o huele a semen, es lo mismo. Y generalmente nuestro paciente lo que nos va a decir es que es en abundante cantidad. Claro está que hay momentos en que las rupturas de membranas son altas, es decir, no están muy cercanas al cervix, y la pérdida del líquido es escasa. Entonces la paciente no va a referir como tal una gran salida de líquido, una gran explosión de líquido por la vagina, sino que van a ser pocos, pero con las características ya mencionadas. Cuando queremos hacer el diagnóstico diferencial o cuando queremos hacer, perdón, el diagnóstico clínico, entonces nos vamos a las maniobras de Tarnier, Bonaire y Valsalva, las cuales nos permiten evaluar directamente o visualizar directamente la salida del líquido amniótico a través del canal cervical. En este caso, entonces lo que va a ocurrir es que le coloco un espéculo a mi paciente, un espéculo obviamente estéril, y lo voy a colocar en el cervix. Voy a hacer la primera maniobra, que es colocar la mano o un ayudante, porque generalmente uno no puede hacer las dos cosas al tiempo. Un ayudante pone la mano sobre el fondo del útero y hace una ligera presión. Cuando la maniobra es positiva, ese líquido va a salir a través del orificio cervical y cae en la valva posterior del espéculo, donde se va a quedar ahí recogido. En ese momento y con ese líquido, ustedes pueden hacer unos test que van a hablar más adelante en la charla, que le pueden hacer el diagnóstico o darle la confirmación diagnóstica de la RPM. La otra maniobra es simplemente colocar el espéculo de la misma manera y voy a hacer presión con el puño cerrado sobre la sínfisis del pubis, tratando de rechazar la calota fetal o la presentación del producto, para ver si discurre también este líquido. Pues de la misma manera va a ocurrir, yo voy a estar visualizando cómo se da. Y la otra forma en la que yo puedo hacer estas maniobras clínicas es pidiéndole al paciente que haga una maniobra de Valsalva o que tosa, y yo ahí voy a ver si hay escape del líquido amniótico. Entonces aquí en el chat ahora les voy a poner unas imágenes de eso. Vamos a continuar mientras yo les coloco las imágenes. Bueno, algunas ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar pues con a confirmar la sospecha de la ruptura prematura es que a pesar de que aún
que aunque tengamos la clínica negativa, pero que tengamos la sospecha de esta, debemos recomendar realizar las pruebas como es medición del pH, una medición del líquido amniótico por ecografía, amniinfusión o una determinación de microglobulina 1 alfa placentaria. También debemos tener en cuenta algunos criterios clínicos, pues, para descartar que tengamos una coriamnionitis, que es lo que ya mencionó anteriormente mi compañero, que es tener en cuenta los signos vitales de la paciente y tener un monitoreo materno-fetal para garantizar el bienestar de estos. No se recomienda hacer un hisopado o cultivo de secreción vaginal alta como parte del manejo de estas rupturas, porque podemos generar una colonización. Y un perfil biofísico que puede ser usado pues para ver el bienestar fetal, pero teniendo en cuenta que esto no nos puede ayudar a predecir un valor de infección fetal. Bueno, pues continuando con el manejo, pues debemos saber que debemos tener en cuenta primero que todo las indicaciones absolutas para desembarazar a una paciente que tenga ruptura prematura de membranas, independientemente de la edad gestacional en la que esté la paciente. Uno, que haya madurez pulmonar, que haya un trabajo de parto establecido, que haya alguna infección materna o fetal, malformaciones fetales, que esté en sufrimiento fetal, que presentemos sangrado de la segunda mitad del embarazo que comprometan seriamente el bienestar materno fetal. Y pues tenemos también, si tenemos alguna infección intrauterina confirmada como es la coriamnionitis según los criterios de Gibbs, que fue los que comentó para el diagnóstico anteriormente Alejandro, que es lo de la fiebre mayor a 38 grados, sensibilidad uterina y una leucorrea fétida. Entonces, después de esto, pues debemos determinar la edad gestacional para poder individualizar el manejo de cada paciente. Después de descartar, pues ya que no tenemos una indicación absoluta para desembarazar. Debemos, por lo menos en los embarazos que son de las 25 a 35 semanas, luego de los embarazos a las 26 y luego por encima de las 36 semanas. Los pacientes que están empezando con los que están encima de las 36 semanas, deben ser llevadas a parto lo antes posible, porque tienen las ventajas de que se mantenga la gestación son muy bajas. Entonces debemos, pues, considerar qué vía de parto vamos a utilizar con estos pacientes. Va a depender si el cervix es favorable y debemos iniciar la inducción sin demora. Porque, como había comentado la doctora anteriormente con la coriamnionitis, el caso de alguna de estas pacientes, pues podemos regar todo lo que es el líquido por toda la cavidad abdominal, que no sería lo ideal. En los embarazos de la 26 a la 35, pues estas pueden tener un manejo conservador intrahospitalario, que es pues, el manejo de los signos vitales, la antibioticoterapia. Lo ideal en esto es, si no tenemos una confirmación de una infección, mantener el embarazo, prolongarlo hasta que haya una maduración pulmonar o lo más que se pueda prolongar. También debemos usar el sulfato de magnesio, que va a ser una administración materna para una neuroprotección fetal, cuando ya vemos que el nacimiento va antes de las 32.6 semanas. También va a reducir el riesgo de la parálisis cerebral en los recién nacidos, pues que sobreviven. El uso de antibióticos, pues se va a recomendar lo que es la ampicilina intravenosa, 2 gramos cada 6 horas, y eritromicina cada 6 horas. Este va a ser, pues, solamente si tenemos sospechas de una infección. Pero el principal manejo de este va a ser el desembarazar, tratar de, si se puede, una maduración pulmonar y desembarazar a la paciente. Permíteme, doctora, gracias. El manejo, bueno, como ya todos pues podemos intuir, la ruptura prematura de membranas quiere decir la pérdida de la contiguidad de las membranas ovulares antes del trabajo de parto. ¿Ok?
Eso está claro. Eso no tiene discusión. Las patologías que generalmente son capaces de producir eso casi siempre son infecciosas. Algunas veces pues el polidramnios también puede llevar obviamente a esto, porque el aumento de la presión intraamniótica pues puede permitir que se dé la disrupción de las membranas. Sin embargo, lo que generalmente ocurre es que es secundario a una infección. No voy a ahondar en eso porque es demasiado sencillo, demasiado tonto. ¿Cuál es el meollo del asunto o cuál es el interés para el médico general en cuanto a este tema? Pues sencillo. Debo establecer claramente qué es una RPM, haciendo el diagnóstico diferencial de otras cosas. ¿Como cuáles? Cosas muy, muy sencillitas, como el simple hecho de que la paciente haya acabado de tener relaciones sexuales y pues por ende, al acabar de tener las relaciones sexuales, presentó la expulsión del semen y ella lo puede confundir con líquido amniótico. Otra cosa que se da muy frecuentemente en las pacientes embarazadas es la incontinencia urinaria. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la incontinencia urinaria, entre RPM y la incontinencia urinaria. Y la otra cosa es la hidrorrea gravídica. Normalmente las embarazadas tienen presencia de flujo vaginal acuoso, que la mayor parte de las veces es blancuzco, pero la característica es que no tiene olor a cloro. Entonces, pues ahí tenemos que hacer el diagnóstico. Clínicamente yo lo puedo hacer la mayor parte de las veces, simplemente con las maniobras de las cuales ya les hablé. Hay una cosa que es el test del lecho, que también lo podemos hacer fácilmente en cualquier urgencia. Simplemente tomamos el líquido que nos queda ahí en la valvita posterior, así como les estaba diciendo, cuando yo pongo el espéculo, la valva posterior queda pues por debajo del cérvix. Trato de evitar que se contamine con flujo esto, y ese líquido que queda allí yo lo puedo extender sobre una lámina de portaobjetos. Lo dejo secar y él se cristaliza. Cuando yo lo veo al microscopio, se ve como si fueran unas hojas de un helecho. Por eso se llama test de helecho. O lo puedo hacer con un papel de nitracina. Generalmente, pues, no es que lo utilicemos mucho en las urgencias, pero sí se puede hacer. Entonces, es fácil que con ese mismo líquido amniótico que yo recogí ahí en la valvita, moje la tirilla del papel de nitracina y voy a saber que está positivo. Si este se torna ¿de qué color, doctora? Doctora, hola. David, cuéntame. Doctora, va a dar color amarillo. No. El papel de Doctora, azul. Amarillo. La tirilla es azul amarilla. Púrpura. Así es, doctora. Se va a tornar de color azul. Ahí yo voy a saber que es positivo. Es importante que yo tenga muy, muy en cuenta que el líquido que esté en la valvita no sea contaminado. Era la palabra que estaba buscando, disculpen. Con el flujo, porque esto me puede cambiar el pH y puede hacer que se presente un falso positivo. Entonces, es supremamente importante que yo coloque bien mi espéculo, lo coloque cerradito y solamente lo abra cuando ya estoy en presencia del cérvix para evitar eso. Hay algo también clínicamente importante y es lo siguiente, es que cuando uno coloca el espéculo a una paciente que tiene una RPM, uno ve una vagina limpia, súper limpia. Es como si le acabaran de echar agua y la hubieran lavado por dentro. Cosa que no ocurre cuando normalmente hacemos una especuloscopia. Normalmente cuando hacemos la especuloscopia encontramos el flujito, encontramos un poquito de flujo, un poquito de secreción. Es lo usual. Mientras que en este caso la vagina se ve límpida. Así le aparece a ustedes en los libros que consultan. Entonces eso también me puede dar a mí la señal
de que estamos frente a una RPM, porque no encontramos nadita de flujo allí. Hasta aquí, hasta esta parte, alguna... bueno, me falta decir. Entonces, si mi paciente, yo le diagnostico esa RPM, ya yo hice clínicamente lo que iba a hacer, y le diagnostico esa RPM, por encima de la semana 35 de la gestación, va para afuera. No hay más nada que hacer. No hay que ponerse a inventar que maduración pulmonar, que no sé qué, nada de eso. Va a parir, no más. Si mi paciente tiene menos de 34.6 semanas de la gestación y yo puedo darle continuidad al embarazo mientras le maduro los pulmones al bebé, ok, eso es lo que voy a hacer. Entonces, en ese caso, de esas menores de 34.6 semanas, yo voy a utilizar la uteroinhibición. ¿Durante cuánto tiempo voy a uteroinhibir al paciente? Pues durante el tiempo que dura la maduración pulmonar, que serían 48 horas. Y después de eso voy a retirar esa uteroinhibición, porque ya el objetivo que yo quería, que era madurar los pulmones, pues lo conseguí habiendo colocado el medicamento. ¿Esto por qué? Porque ya les hablé de la corioamnionitis, a la que nosotros le tenemos el súper recontra miedo. O sea, hay patologías que nosotros los obstetras las mencionan y vemos como si fuera el diablo. A uno le dicen, no, que está embarazada y tiene una corioamnionitis, eso parece que a uno le mentaran la madre. Y si a uno le dicen, no, que tiene un acretismo placentario, bueno, ahí sí no es la madre, sino no sé qué, la madre, la abuela, la tía, todo el mundo, porque les tenemos pánico a ese tipo de patologías por las complicaciones que pueden traer. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros la RPM la manejamos, obviamente, con antibióticos, pues porque necesitamos colocarle antibióticos a la paciente para prevenir la infección en caso de que no la tenga, maduración pulmonar, y además de eso, la uteroinhibición solamente mientras cumplimos el periodo de la maduración pulmonar. Hay RPM muy lejana al término o lejana al término, la cual es más compleja porque es en etapas muy tempranas del embarazo, y entonces ahí hay una disyuntiva entre si continuamos ese embarazo para tratar de llevarlo más adelante o si la desembarazamos para evitar que haya una corioamnionitis. Eso todavía pues lo tomamos con pinzas, esos manejos expectantes largos. Ustedes van a ver que de repente la paciente la acuestan ahí desde la semana 27 con una RPM y le dan antibióticos y le dan esto y le dan aquello. Todo menos la uteroinhibición, porque pues si el bebé se viene es porque seguramente hay una infección. Entonces lo que hacemos es evitar esa parte, pero tratamos de tener la paciente acostada ahí todo el tiempo, evitar el parto prematuro y tal, pero en algunos casos pues definitivamente ese manejo expectante no se da. La conclusión de esto es que toda paciente con RPM con más de 35 semanas se acaba la gestación y no pasa más nada. De ahí para abajo, pues va a depender de las características clínicas de la paciente, va a depender de la presencia o no de una corioamnionitis o la posibilidad de una corioamnionitis, y con base en eso es que vamos a hacer entonces el manejo de cada paciente. Las complicaciones, obviamente, entre mayor sea la prematuridad, pues mayores complicaciones, sobre todo para el producto, se van a dar. Vamos a continuar entonces con el doctor Oscar Rodríguez. Doctor Oscar, ¿estás por aquí? Aló, ¿me escuchan? Sí, ya te escuché. Ok, listo, doctora. Bueno, entonces, podemos comenzar con el trabajo de parto de término. Ya una vez, pues, hemos hablado sobre, en este caso, la ruptura prematura de membranas. Bueno, entonces,
para comenzar a hablar del trabajo de parto pretérmino, pues vamos a primero a definirlo, y la definición la tomamos de base de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología, en la cual nos basamos, en donde definimos el trabajo de parto pretérmino como la actividad que se va a desarrollar de manera uterina, de manera dolorosa, repetitiva, de forma regular y de persistente, y que ésta puede llegar a originar cambios que pueden ser de manera progresivas a nivel del cuello uterino. Y que posterior a estos cambios del cuello, pues se va a presentar el descenso y pues el nacimiento del recién nacido. Y en este caso, para nuestra definición de esta guía es de la semana 20 a la 37 de gestación. Y para otras bibliografías podemos hablar de que va desde la semana 22 hasta la 37 de gestación. También optamos por una literatura de la Federación Centroamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, en donde vamos a dividir que el trabajo de parto pretérmino se divide en dos: de manera espontánea y de manera inducida. Cuando hablamos de manera espontánea, es la mayoría de los casos que epidemiológicamente vamos a ver más adelante, se produce ese trabajo de parto pretérmino. Y pueden ser de un origen materno o origen fetal, que miraremos más adelante en el transcurso de la exposición, que pueden ser por alguna alteración tanto infecciosa materna, infecciosa fetal o alguna malformación. O inducido, ya sea por alguna característica inherente al embarazo, que se haga una cesárea electiva o se tenga que terminar el embarazo por como lo vimos anteriormente, el riesgo de coriandonitis que se presenta por una ruptura prematura de membranas y toca interrumpir el embarazo antes de que avance esta infección. Entonces pasa, porfa. Aquí podremos notar ahora un cuadro. Doctor, discúlpame, una Señora. de las principales causas del parto prematuro inducido es sobre todo los trastornos hipertensivos de la gestación. Se presentan más que lo de las corionionitis. Ok, listo. Así es, doctora. Que normalmente es la preeclampsia grave y evitar la eclampsia, para cual se induce también el parto pretérmino. Bueno, entonces, como le terminaba diciendo, aquí hay un cuadrito en esta diapositiva tomado de la OMS para el 2012, en que nos habla de que dependiendo de la etapa gestacional que esté la madre, pues vamos a optar porque el feto nazca, o el neonato ya nacido, se presente según las semanas el nombre. Entonces podemos estar que el estadio de pretérmino pueden ser extremos, cuando es menor de 28 semanas para la OMS, muy pretérmino de 28 a 32, y de moderados a tardíos de 32 a 37. Vemos que esta nomenclatura cambia mucho con las asociaciones colombianas, pero esa es tomada de la OMS, que es la que se usa para la mayoría de los casos, y en los casos de IEPI también. Y también encontramos que en el otro cuadrito, que es la proporción de nacimientos, hubo un estudio hecho en el 2012, donde se tomó esta fuente de la OMS, en donde hicieron un estudio poblacional de casi 8 a 10 años, y se determinaron que de la mayoría de los partos pretérminos, menor de 37 semanas, valga redundancia, que se presentaban, más del 80% eran pretérminos moderados o tardíos, lo que se podría decir, entre comillas, que disminuía mucho los riesgos de la prematurez en estos casos, pero siempre entre un 10 y un 5% fueron menor de las 32 semanas, por lo cual la morbimortalidad en ese momento neonatal fue alta. Listo. Pasa, porfa. Bueno, hablando de la epidemiología, vamos a centrarnos en dos cosas principalmente, y principalmente hablando de Colombia. Primero tomamos un artículo que se creó desde el año 2008-2017 y fue publicado en la revista Médica de Risaralda en el 2020, que nos habló de la prevalencia, en donde vamos a hablar de las tasas de partos pretérminos. Entonces aquí se dotaron un grupo poblacional en donde prácticamente se hablaba de que cada año se mantenía la tasa de prematurez por cada 100 nacidos vivos. Como podemos denotar en la pantalla, del 2008 al 2017 comenzaron con 18 nacidos vivos, 18 partos prematuros por 100 nacidos vivos, y resultamos en 2017 con 20, y el promedio fue 19.0. O sea que podremos rondar de que el promedio de parto pretérmino en Colombia se ronda entre los 18 y el 20% de todos los partos que se presenten. Ahora, cuando consultamos la literatura de la OMS a nivel latinoamericano, este valor no cambia mucho, porque va rondeando entre los 17 y el 22% a nivel latinoamericano. Entonces se puede decir de que este valor ha sido algo estable.
y que lo que debería ser óptimo es disminuir esta tasa de prematurez, ya que pues se ha mantenido por casi una década y podemos ver hasta que se aumentó casi 2 puntos, de casi 2%, y lo ideal es que disminuya, porque se supone que con las medidas que van saliendo cada año y cada década, estas complicaciones no se deben presentar. Y aquí también tomamos una tabla del DANE, que fue publicada en el 2017, donde vamos a determinar lo que fue en ese momento los nacimientos por el tiempo de gestación en semanas. Y como denotamos en la tabla, vemos que en el cuadrito verde o en el rectángulo verde dice de 28 a 37 semanas de nacimiento fueron del 19%, o sea que no hay mucha diferencia entre el DANE y este estudio poblacional que se hizo para el año, para la década, y que nos informa que la epidemiología sigue siendo prevalente en Colombia. Pasa, porfa. Ok, aquí hablamos de la etiología. Cuando vamos a hablar de la etiología, pues podremos denotar que, como lo decíamos anteriormente con los compañeros, que la etiología va a depender mucho de las infecciones, pero aquí en la patología de trabajo de parto pretérmino, la mayoría, como lo decía anteriormente en la primera diapositiva, que es de manera espontánea, igual la etiología va a ser de manera idiopática. Se dice que aproximadamente más del 50% no se van a conocer la etiología clara de este trabajo de parto pretérmino, solamente que comienza esa actividad dolorosa, regular en la mujer, que puede llevar hasta el trabajo de parto y el nacimiento. Pero el otro 50% normalmente sí lo podremos agrupar, como encontramos en este cuadro, que vamos a dividir entre factores maternos, factores ovulares y factores ambientales. Se dice que aproximadamente del 25 al 30% o casi un tercio de la etiología de los partos pretérminos son derivados a ruptura prematura de membranas y otras infecciones como las infecciones del tracto urinario. Y las otras indicaciones es, como lo decíamos anteriormente, los trabajos de partos electivos que toca interrumpirlos y salen por inmadurez, ya sea por una preeclampsia o alguna malformación genética. Entonces, entre los factores maternos vamos a encontrar que se vienen generales, locales, de accidentes y de hábitos tóxicos. Entre los principales maternos encontramos las infecciones que ya miramos anteriormente, y otro importante factor materno es el antecedente de parto pretérmino ya establecido. Como miraremos más adelante, ese es prácticamente uno de los factores de riesgo más importantes para desencadenar otro parto pretérmino después. Hablando de los factores locales, pues se puede alguna malformación uterina o alguna incompetencia ismicocervical, que también es muy frecuente encontrarla en la ruptura prematura de membranas. En los accidentes maternos, la principal causa es el traumatismo, y en los hábitos tóxicos normalmente se asocia más al tabaco que al alcohol y a las drogas, por alguna alteración en la circulación uteroplacentaria. Pero hay que tener bastante énfasis en los factores ovulares. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de los embarazos múltiples que van a desencadenar un trabajo de parto pretérmino, pues entre paréntesis, entre las menor de las 37 semanas. Se dice que la gran prevalencia de los embarazos múltiples comienza la actividad uterina durante las 32 a 35 semanas de gestación. Eso en algunas bibliografías se encontraban. Entonces, el embarazo múltiple, cuando tengamos, es un alto factor de riesgo para desencadenar un trabajo de parto pretérmino. Y en patología de los anexos, la ruptura prematura, como lo decíamos anteriormente, y la insuficiencia placentaria con el polidramnios. Y pues no está de más nombrar que también los factores ambientales que se conocen como la mala condición socioeconómica, la desnutrición proteico-calórica o hasta el estado mental de la madre en ese momento, ya sea por cuadros de ansiedad o depresión, pueden desencadenar un trabajo de parto pretérmino en este caso. Pasa, porfa. Ok, la fisiopatología en este parto pretérmino va a ser algo característica y es muy parecida a la de la ruptura prematura de membrana, solamente que aquí va algo característico, y es que no se va a centrar en un solo ítem, sino que es algo multifactorial. Como es un síndrome multifactorial, se puede decir que no se le acuña una causa independiente y que normalmente va a ser de toda la causa heterogéneas, pero va a tener un punto en común que va a ser el aumento de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, una vez se aumentan las citoquinas proinflamatorias por algún estado que vamos a nombrar más adelante, pues van a haber una cascada de consecuencias que vamos a nombrar.
Entonces, alguna característica como algún estrés fetal o estrés materno, alguna infección ascendente por la vía genital o alguna hemorragia residual de la segunda mitad del embarazo, ¿qué nos puede causar? Pues va a crear el aumento de citoquinas proinflamatorias comenzando por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, como miramos en el cuadrito, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa van a comenzar esta liberación consecuente de una cascada que va a llevar a más liberación de otras sustancias, como son las quimioquinas, como interleucina 8, y que luego, para no exagerar esa respuesta proinflamatoria, van a haber unos inmunomoduladores y unos antiinflamatorios, como lo son la interleucina 6 y el antiinflamatorio más importante como interleucina 10. Esta cascada de interleucinas va a tener como un punto clave y es la liberación de prostaglandinas. Esa prostaglandina, la principal, es la E2 y es donde nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque va a actuar como uterotónico. Y uterotónico significa que va a actuar sobre el útero para aumentar o comenzar las contracciones uterinas. Y ella no solamente se va a liberar, también se va a liberar colagenasas, más interleucinas, y eso va a llevar a que haya un atrapamiento o reclutamiento de células como los polimorfos nucleares que van a liberar sus productos y esos productos van a llegar a nivel cervical y nos van a producir los cambios en el cuello y la amenaza de parto pretérmino, que es como lo que engloba esta fisiopatología del trabajo de parto pretérmino. Pasa, por favor. Ahora, ya conociendo la fisiopatología y la epidemiología de nuestro trabajo de parto pretérmino, hay que evaluar el riesgo de esta amenaza de parto. Hay que diferenciar entre una amenaza de parto pretérmino y una labor de parto pretérmino. Entonces, para evaluar el riesgo de la amenaza de parto pretérmino, pues también se consultaron varias guías y varios protocolos, y cada protocolo, pues, se dice que ellos creen evaluar o se basan en algunos parámetros, pero no todos llegan a un acuerdo en común. Pero sí hay que nombrar los que más importantes se encuentran en estos protocolos. Y es que para evaluar el riesgo de amenaza pretérmino se deben tener los factores de alto riesgo. Y como decíamos anteriormente, los factores de alto riesgo que encontramos en literatura que más representaban era el parto pretérmino anterior espontáneo, la gestación múltiple y el polidramnios. Estas tres características que presenta la embarazada nos va a presentar ya un riesgo muy alto de una amenaza de parto pretérmino. Entonces, estas pacientes prácticamente son de muy alto riesgo, por valga la redundancia, de que nos presente una amenaza de parto en cualquier momento de la gestación. Entonces, en este caso nosotros vamos a valorar por medio de dos cosas, van a haber muchas cosas más, pero aquí en la literatura colombiana se basa mucho en la cervicometría y en la escala de Bishop. Entonces, cuando hablamos de cervicometría es, pues, por criterios ecográficos transvaginales, medir la longitud del cervix. Entonces, en este caso, optamos por tomar esta clasificación basada en la edad gestacional. Hay alguna literatura que normalmente nos habla que no importa la edad gestacional, con una longitud cervical menor de 30 milímetros ya es sugestivo amenaza de parto pretérmino, pero nosotros optamos por según la etapa gestacional debido a que cada parte que avanza en semanas gestacionales se dice que hay cambios cervicales. Entonces eso nos puede representar de una u otra manera alguna modificación del cervix. Entonces, en estos criterios vamos a encontrar que la longitud cervical menor de 25 milímetros o menor de 2,5 centímetros antes de las 28 semanas prácticamente nos genera un alto criterio de amenaza de parto pretérmino, así como menor de 20 y menor de 15 milímetros según la edad gestacional. ¿Qué es lo importante de quedarnos con esto? Que estas no presentan tanta especificidad, pero sí tienen alto valor predictivo negativo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que si la longitud cervical no se encuentra en esos valores o es mucho mayor, la amenaza de parto pretérmino es muy poca. Entonces, es lo bueno. Si presentamos, bueno, la paciente presenta una longitud cervical menor de estos, hay una alta probabilidad de que se haga la amenaza de parto pretérmino. Y otra manera de evaluar es por medio de la escala de Bishop. Esa escala de Bishop, como lo hemos visto anteriormente, se constan unos parámetros y esos parámetros nos evalúan la madurez cervical. Y se dice que una escala de Bishop
mayor de 4 puntos, otra bibliografía habla mayor de 5 y otra habla mayor de 7, pues nos van a determinar de que hay una amenaza de parto pretérmino en las próximas 48 a 72 horas o hasta la primera semana de la amenaza de parto con contracciones uterinas. Entonces pasa, porfa, una vez evaluada esta amenaza de parto pretérmino, pasa, Mafe, porfa. Entonces, una vez evaluada la amenaza de parto, pues hay que determinar el diagnóstico, si estamos en una labor de parto pretérmino o si está en una amenaza de parto pretérmino. Antes de diagnosticar o de decir cuál es, siempre hay que tener en cuenta, pues, en toda la anamnesis que vamos a tener y toda la historia clínica que hay que tener con la embarazada es tener claro siempre la edad gestacional, ya sea por ecografía del primer trimestre o por FUM, la anamnesis que le hacemos a la paciente, la exploración física con la altura uterina y la fetocardia ya documentada, y en los casos o hospitales que se cuenten con métodos diagnósticos como ecografía transvaginal, se le hace la cervicometría. Entonces, una vez con todos estos parámetros ya claros y ya notados con la paciente, pues vamos a hablar de labor y la amenaza. Entonces, para tener una paciente que esté en labor de parto pretérmino, la vamos a denotar como aquella paciente que está entre la semana 20 y 37 de gestación, como dijimos, calculada por FUN o por ecografía del primer trimestre. Y que además de eso se centre con actividad uterina que tenga al menos 1 hora de haber comenzado y que tenga contracciones de 2 a 4 en 20 minutos o hasta 6 a 8 contracciones en 60 minutos. Y que esas contracciones sean dolorosas y vayan aumentando poco a poco. Y que aparte de esas contracciones ya notorias, la paciente también presente o membranas íntegras o que ya haya presentado la ruptura prematura de membranas anteriormente y que tengan modificaciones en el cervix. Y estas deben ser para la literatura colombiana mayor de 80 y para otra literatura mayor de 50, pero la dilatación debe ser siempre mayor a 2 centímetros. Cuando tengamos estas 3 características, hablamos de un labor de parto pretérmino. Pero si tenemos que hay una actividad uterina irregular, o sea, la paciente siente dolores, pero también puede confundirlos con una contracción de Braxton Hicks. O en este caso no va a tener más de una contracción en 10 minutos o no va a tener más de 5 contracciones en 1 hora. Y que aparte de eso no va a tener cambios a nivel cervical, pues estamos ante una amenaza de parto pretérmino y esta es la única diferencia o la diferencia clara para determinar el manejo de esta paciente. ¿Listo? Pasa, porfa. Ok, entonces, ya una vez hablado sobre los factores de riesgo y el diagnóstico, vamos a hablar de cómo es el tratamiento. Bueno, en la medida que tengamos posible el tratamiento siempre debe ser mantener a la paciente dependiendo de la edad gestacional y determinar la vía por la cual es la mejor manera de manejarla o desembarazarla. Entonces, el tratamiento siempre hace preventivo. Cuando hablamos de preventivo, siempre vamos a decir a la paciente que debe guardar reposo, debe reducir la actividad física y si está trabajando, no está trabajando en este caso, hay que modificar las actividades diarias que ya está haciendo. De igual manera, la paciente debe estar en control y tratamiento de las enfermedades que se asoció o que pueden ser asociadas al trabajo de parto pretérmino, como es la hipertensión y diabetes. Y en caso de ser necesario, y si no se le han hecho exámenes por medio de controles prenatales, se va a hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz oportuno en esos casos de infecciones de vías urinarias, que es la mayor causa a veces de amenaza de parto pretérmino en nuestro medio. Y algo que dijimos anteriormente en otras clases es que toda bacteriuria asintomática se debe tratar, y más porque se han determinado que muchas causas de trabajo de partos espontáneos que no se conocía etiología, se le han hecho cultivos o urocultivo a las pacientes y se han encontrado bacteriurias asintomáticas y se le ha relacionado este trabajo de parto pretérmino por esta causa. Entonces, toda bacteriuria asintomática se trata para prevenir un trabajo de parto pretérmino. Y en caso de que la paciente pues no tenga un criterio de quedarse hospitalizada, como lo vamos a ver más adelante, y que normalmente es una amenaza de parto pretérmino, no tenga trabajo de parto comenzado y la estabilicemos, pues la podemos dar el alta hospitalaria. Y esa paciente pues la podemos mandar para la casa, pero hay que decirle que hay que tener unos signos específicos para volver inmediatamente. Como lo es las contracciones uterinas que se vuelvan dolorosas y de manera regular, que comience a tener una presión pélvica, que tenga un sangrado vaginal, que aparte
la parte del dolor, sienta cólicos abdominales, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, que si no ha hecho una ruptura prematura de membranas, rompe aguas o rompa fuente. Y así los signos clínicos más característicos de un trabajo de parto, pues apenas sienta eso, debe acudir otra vez al hospital. Pasa, porfa. Pasa, bueno, listo. Entonces, en este caso, si la paciente la vamos a manejar hospitalizada, en este caso, pues la paciente se debe manejar con algunos Permíteme, doctor. Sí, Perdón, claro. Discúlpame, gracias. Bueno, como decía desde el inicio, el chiste de esta patología está en que nosotros hagamos un diagnóstico temprano, porque ya cuando la paciente se está pariendo, pues ya para qué, ya ahí no nos sirve de nada darnos cuenta de esto. Entonces, pues es supremamente importante lo que tú estabas comentando con respecto a los factores de riesgo. Vuelvo otra vez a hacer hincapié en la primera consulta del control prenatal que van a llevar a cabo ustedes como médicos generales. Esa consulta o esa primera consulta del control prenatal debe darme a mí como resultado, o debe darme a mí la posibilidad de establecer claramente qué paciente tiene el riesgo de tener un parto prematuro. Como bien lo dijiste, el que más relevancia tiene en la actualidad, el antecedente que más relevancia tiene, es específicamente el parto pretérmino previo. Es decir, todo paciente que tiene un antecedente de un parto pretérmino en los embarazos anteriores es susceptible o tiene más posibilidades de que ocurra en el embarazo o en los embarazos subsiguientes. Permítanme un segundo, yo me corro de aquí que están martillando y no me van a dejar. Doctora, ¿sigo? Perdóname un momentico, doctor, dame un segundo. Ok, listo, tranquilo. Ya me cambio de lugar porque es que se pusieron a martillar allí justo donde yo estaba dándoles la clase, entonces pues no, después ustedes escuchan el martillo y no a mí. Bueno, entonces ya me corrí. Entonces les decía que es el más importante de todos, el antecedente pues con más valor predictivo sería ese, el del parto pretérmino previo. Lógicamente, también lo que hacías mención con respecto a la presencia de infecciones que pueden ser de vías urinarias en el número 1 y en el número 2 las infecciones de vía vaginal. También estas deben ser manejadas, también deben ser tratadas. Entonces, debemos tener claro para efectos de la atención durante el trabajo de parto, que nuestra anamnesis es fundamental y que cualquier paciente, cualquiera, la que sea embarazada, que tenga una infección urinaria o vaginal, tiene que ser manejada de inmediato, independientemente de que haya o no la presencia de síntomas de la infección. Esto pues con el objetivo de hacer un tratamiento profiláctico más que curativo. Ustedes saben que nosotros como médicos lo que debemos hacer primordialmente es prevenir antes que tratar o antes que curar. Entonces, ese tratamiento preventivo, pues ya más adelante lo vamos a comentar acá. Y además de eso, nos vamos a apoyar en lo que es la cervicometría. La cervicometría es un estudio supremamente sencillo que lo tenemos a la mano en cualquier parte, se hace por medio de ecografía, es simplemente eso, la medición del cervix por vía ecográfica. Puede hacerse de las dos formas, se puede hacer por vía vaginal o se puede hacer por vía abdominal. Cualquiera de las dos formas está bien. El tema es que, pues por lo general, solemos hacerlo por vía vaginal porque es un poco más exacto. En este caso, pues hay como norma general un parámetro que son los 2.5 centímetros de medición de la longitud cervical para decir pues que
Si es más de 2.5, pues no hay posibilidad de un parto prematuro en la semana subsiguiente. Mientras que si es menor, pues debe saberse que es muy probable que la paciente tenga un parto en la semana subsiguiente. Obvio que hay una tablita en la cual se ve gráficamente la longitud del cérvix según la edad gestacional, pero para efectos prácticos vamos a dejarlo en un punto de corte de 2.5 centímetros. Eso pues para efectos prácticos y para efectos evaluativos, entonces para que lo tengan en cuenta. Obviamente, algunas pacientes pueden tener la longitud del cérvix mayor de 2.5 centímetros, pero presentan durante la misma exploración cervical, es decir, durante la misma cervicometría, el doctor que le hace el examen le coloca una notica, uno ahí le dice, bueno, tiene signo de embudización positivo, o si lo quiere poner en inglés, le coloca funneling, que quiere decir que el cervix, el orificio cervical externo, está como empezando a abrirse y se ve ecográficamente como si fuera una copa. Entonces, en ese caso, a pesar de que la paciente tenga un cervix de 2.5 centímetros o más, ya nosotros tenemos signos claros de que ese cuello está intentando abrirse porque es la forma como él normalmente se va a abrir, así de adentro hacia afuera. Entonces no tengo que esperar a que la longitud se acorte porque ya sé que está dándome signos claros de que se va a abrir, ¿ok? Entonces quiero que eso lo tengan en cuenta. Ese es en el momento el que manda la parada. Es el método diagnóstico y predictivo que manda la parada en este momento. Nosotros le hacemos, por ejemplo, a aquellas pacientes que tienen partos pretérminos anteriores, nosotros le hacemos esta cervicometría y lo realizamos junto con la ecografía de detalle anatómico. Estamos hablando de semana 18, semana 20. Ahí nos damos cuenta cuál es la longitud cervical, podemos hacer una predicción y podemos darle a nuestra paciente el medicamento apropiado para tratar de evitar que se inicie este trabajo de parto pretérmino más allá, porque ustedes saben que a las 20 semanas pues no va a haber trabajo parto pretérmino, ahí estaremos hablando de aborto. Pero cuando hacemos nuestra medición, la paciente tiene el antecedente del parto pretérmino previo, pues entonces nosotros nos da esas dos cosas un muy buen valor predictivo para poder decir, esta paciente seguramente va a parir antes. Entonces le voy a poner, en este caso, pues la progesterona, más adelante van a hablar al respecto, la progesterona para evitar que se dé o se desencadene ese parto prematuro. Entonces yo le doy esa progesterona hasta la semana 37 de la gestación. Quiero que quede claro, la progesterona no se la voy a dar para tratamiento porque ya tiene los síntomas del parto pretérmino, es decir, ya está dilatando o ya tiene el dolor, no, para eso no es la progesterona. La progesterona es para prevenir que ese parto pretérmino no se dé. O en el caso, pues, que se llegue a dar, que se retrase para que sea, digamos, más allá de semana 35, que es lo que uno usualmente quiere. Hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren aportar algo más? Listo, vamos a continuar. Entonces, gracias, doctor. Vamos a continuar con Manuel, el doctor Manuel Rueda. Buenas tardes, vamos a continuar hablando acerca del tratamiento. Entonces, ya como el compañero está diciendo, vamos a seguir con una conducta que son, pues, vamos a llamarlo la tocolisis, que son el uso de los medicamentos tocólicos determinados así. Estos se asocian generalmente en estudios con prolongación del embarazo hasta 7 días, una semana, semana y media, pero todavía no tiene un efecto claro en la reducción de las tasas de prematuridad.
Tampoco se asocia muy bien con una reducción de morbimortalidad perinatal. Los pacientes o las embarazadas se benefician en mayor medida de las que tienen un trabajo de parto muy prematuro, o sea que están muy lejanos de desarrollarse completamente el feto. Uno de los que más se utiliza o el más utilizado tenemos el nifedipino, que se utiliza en dosis de 10 miligramos vía oral y ha demostrado dentro de todos los medicamentos que ha tenido un mayor efecto retardante de 1 semana o 2 semanas, retardando el parto para que se pueda desarrollar completamente. Se sigue utilizando, la dosis de 10 miligramos se utiliza cada 20 minutos, pero tiene que tener un tope máximo de 40 miligramos la primera hora de tratamiento. Y la contraindicación es que si la actividad uterina se normaliza, se continúa con 10 miligramos cada 4 a 6 horas por máximo 48 a 72 horas. Sigue, por favor. También tenemos el sulfato de magnesio, que también es una alternativa tocólica. Esta también disminuye la incidencia de parálisis cerebral, hemorragia intraventricular, que ya sabemos que son las mayores complicaciones que se le pueden demostrar al feto. Y esta ha demostrado una supervivencia de recién nacidos menor a 1000 gramos, es decir, con un extremo bajo peso. Esta se inicia con una dosis de 4 a 6 gramos en 20 a 30 minutos. Luego se le administra una dosis de 2 gramos por hora. Esta se utiliza con una preparación de mezcla de solución salina al 0.9, que puede ser de 500 mililitros, y se le adiciona la ampolla de sulfato de magnesio que viene por 20%. Entonces se inicia con 200 mililitros en 4 gramos, luego 300 mililitros en 6 gramos y luego media hora después se infunde a 110 mililitros por hora. Sigue, por favor. También encontramos el atosiban, que es un fármaco utilizado en caso cuando la madre es gestante múltiple o tenga algún problema, cardiopatía, pacientes que tengan un trastorno hipertensivo, que tengan una enfermedad de base cardiovascular, y se utiliza por ciclos de 48 horas, siendo posible repetir hasta un total de 3 ciclos. La dosis inicial es de 6.75 miligramos, que generalmente serían como 9.cc, que corresponde a 7 miligramos. Esta se debe administrar enseguida, se diagnostique que la madre está inducida en un trabajo de parto pretérmino. Se le manifiesta a la madre que la dosis de carga, o pues se le utiliza la dosis de carga 18 miligramos por hora, y esta tiene una serie de contraindicaciones que, pues, porque es un medicamento bastante fuerte, no debería ponerse por ejemplo, cuando tiene la madre desprendimiento de la placenta, una muerte fetal intrauterina, tiene una preeclampsia severa, una eclampsia que exija el nacimiento, tenga hemorragia uterina, o tengo una edad gestacional menor a 24 o mayor a 36 semanas completas, pues porque si ya está en 36, está indicado el desembarazo inmediatamente, y menor a 24 no está indicado para los fetos aún no completamente desarrollados. Sigue, por favor. Tenemos la indometacina, que se utiliza principalmente en embarazos de menos de 24 semanas, es decir, embarazos muy lejanos cerca de desarrollarse o embarazos precoces. Entonces, la dosis inicial es de 100 miligramos vía rectal más 50 miligramos vía oral. Luego, posteriormente, se le adiciona 50 miligramos cada 6 horas. Debería prestarse mucha atención en embarazos de menos de 34 semanas, ya que puede producir cierre prematuro del ductus arteriovenoso, por lo cual se debe realizar un monitoreo estricto materno-fetal. Uno de los principales efectos adversos se encuentra úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal. Generalmente los principales efectos adversos de este medicamento derivan en la parte sanguínea y parte gastrointestinal. Se ha demostrado que en un porcentaje del 5 al 7% sí ha tenido reacciones alérgicas, lo cual están muy pendientes también a los signos clínicos que pueda presentar en la piel o
o sensación de mesis o náuseas al momento de la aplicación. Este medicamento tiene tendencia al aumento de la mortalidad perinatal o morbilidad neonatal. Puede presentarse con hipertensión pulmonar, ya les dije, cualquier enfermedad gastrointestinal como enterocolitis, como úlceras pépticas perforadas, también enfermedades respiratorias como síndrome de Dister respiratorio y también un pequeño daño a la función renal si no se le administra adecuadamente la dosis. Sigue, por favor. Tenemos la progesterona, como estaba diciendo la doctora. Este se utiliza como medida profiláctica en aquellas pacientes que presentan un cervix cortos, puede ser en menos de 15 milímetros y que es diagnosticada mediante la ecografía transvaginal y con antecedentes de parto pretérmino. Entonces, se utiliza para la prevención en los pacientes con cervix cortos, se utiliza la progesterona micronizada, que es generalmente 200 miligramos intravaginal por día. O la hidroxiprogesterona de 200 miligramos también semanal, o la micronizada que les dije, 100 miligramos al día. Sigue, por favor. Bueno, al hablar de maduración pulmonar, tenemos que entender que una de las causas que con mayor frecuencia, que es una de las causas que con mayor frecuencia producen la morbilidad neonatal en los que son nacidos pretérminos. Esta patología es relacionada bastante con la función respiratoria porque se asocia a la inmadurez bioquímica de los pulmones. Y viendo esto, por ejemplo, cuando tenemos una complicación como las que hablamos antes, ruptura prematura de membranas, corionianitis, es importante determinar cómo está la función pulmonar del feto al momento de sacarlo. Por eso es una de las causas que se miran al momento de tomar la decisión si desembarazarla. O sea, es como un riesgo-beneficio y eso se calcula mediante todos los estudios que se le realizan para determinar la función pulmonar del bebé, si está capacitado para salir, no está capacitado anatómica y fisiológicamente. Entonces, generalmente se intenta madurar artificialmente los pulmones del feto prematuramente porque se le administran corticoides a la madre y este tratamiento no es que esté muy indicado para todas, pero sí se puede realizar y es útil desde la semana 24 hasta la semana 34, cuando es posible controlar una amenaza de parto pretérmino. Los corticoides demostraron que disminuyen aproximadamente un 50% el síndrome de distrés respiratorio y ha demostrado un buen efecto terapéutico, pero de entre la semana 31 a la semana 33. Sin embargo, los resultados se evalúan de la maduración, van posteriormente 24 horas desde la última dosis, pero sin embargo se puede restaurar o se puede demorar el parto una semana más, se le puede utilizar una dosis de rescate dependiendo las necesidades de la madre. Si la madre logra aguantar una semana más ese feto, entonces hay una mayor probabilidad de que los pulmones con los corticoides se logren madurar un poco más y el feto pueda salir en menos estado crítico del que saldría si no se le maduran completamente. Sigue, por favor. Y tenemos la asistencia al parto de pretérmino, que los partos pretérminos siempre deben ser atendidos en centros con disponibilidad de cuidados intensivos neonatales por las potenciales complicaciones que se puede presentar durante el parto. Apenas nazca se deben extremar los cuidados para evitar las situaciones que favorecen a la aparición de la hipoxia, que es una de las principales complicaciones del feto. Se debe enseguida administrar oxígeno a la madre, ponerla en posición de decúbito supino, si es necesario utilizar la mascarilla. Y también se debería utilizar una episiotomía amplia para evitar el traumatismo de la cabeza fetal. Se utiliza generalmente la presentación podálica, es frecuente bastante en los partos pretérminos y su incidencia aumenta cuando es menor la edad gestacional. Se aconsejaría cesárea en pacientes con parto prematuro y presentación podálica para que sea menos traumático para la madre y menos daño al feto al momento del nacimiento. Y por el contrario, la cesárea sistemática
en la presentación cefálica no ha demostrado ser mejor que el parto vaginal correctamente asistido. Entonces, cuando venga en presentación podálica, lo primordial sería hacerle una cesárea, pero si viene en presentación cefálica, pues si está en la posibilidad de realizar un parto vaginal asistido. Y tampoco es beneficioso el parto asistido con forceps, teniendo en cuenta que el cráneo del feto prematuro es frágil y sensible, que el feto a término, y la episiotomía amplia es una buena medida de protección de la cabeza fetal, ya que evita el choque y el deforme contra el periné. Entonces, esto nos deja claro que mediante se nos presente la presentación fetal, la forma como venga la madre, las complicaciones que puedan tener, si tiene una infección o no, todas estas variables nos van a determinar qué es lo que debemos hacer. Entonces, para todas estas patologías, parto pretérmino, ruptura de membranas, corionionitis, no hay un tratamiento específico para cada una de ellas. Todas van enlazadas dependiendo del comportamiento clínico que venga la madre. Si tiene infección, si no tiene infección, la presentación cefálica, si se le puede demorar con medicamentos, si el feto está totalmente desarrollado, si no está totalmente desarrollado. Entonces, todas estas nos van a ayudar a determinar, a tomar la mejor decisión para escoger pues lo mejor para el paciente, dependiendo cómo se nos presente. Siguiente, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, como decíamos, cuando hemos fallado en el tema preventivo, es decir, pues no identificamos a nuestra paciente o de pronto no tenía los factores de riesgo característicos, sino que se dio pues el parto pretérmino sin que nos pudiéramos percatar de su preexistencia, pues entonces tenemos que recurrir a los otros métodos que generalmente pues están encaminados a la uteroinhibición. Dicha uteroinhibición, vuelvo y repito, está condicionada solamente para lo que es el tema de la maduración pulmonar. No es que nosotros vamos a forzar que este producto se mantenga allí indefinidamente o hasta que nosotros queramos. Obviamente, pues tratamos al máximo de que no se dé el parto, pero bueno, cuando se viene, por eso es que les hago hincapié y les refuerzo en el tema de que es la prevención el manejo ideal y no pues ya el tratamiento para el parto pretérmino como tal. Entonces, en el caso de los pacientes con embarazos menores de 34.6 semanas, se hace la maduración de los pulmones con la betamecasona, ya sabemos, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. Como decía en la imagen que nos presentaron los compañeros, las ampollas de betamecasona vienen por 4 miligramos, entonces lo que hacemos es que la señorita va a llenar 3 jeringas, o sea, 3 ampollas, con el líquido de 3 ampollas en una sola jeringa y se lo aplica a la mamita hoy y mañana, cumplidas las 24 horas, se pone el esquema de refuerzo. En cuanto a lo utilizado como uteroinhibidores, tenemos en nuestro medio el nifedipino, que se da en tabletas, en cápsulas de 10 y de 20 miligramos. La podemos utilizar en dosis de 8 horas, por ejemplo, hay esquemas, porque van a encontrar diferentes esquemas. Hay un esquema en el cual se da una dosis inicial de 20 miligramos y luego se repiten dosis subsiguientes de 10 miligramos cada 8 horas. Esto acompañado de una correcta hidratación para tratar de hacer que pues, la misma hidratación disminuya el dolor, disminuya la contractilidad, etcétera, etcétera, y se pueda pues evitar que continúe el trabajo de parto. Hay una forma de evaluar si nuestra paciente, pues cuando ya vemos que definitivamente está en trabajo de parto y ya no podemos hacer más nada, podemos evaluar si ese producto está maduro o no por medio de una cosa que se llama recuento de cuerpos lamelares. Es un estudio muy fácil de realizar, se lleva a cabo casi que igual que el conteo de las plaquetas, simplemente tomamos el líquido amniótico de la materna por amniocentesis y obviamente este líquido amniótico se estudia
no solo para el conteo de los cuerpos lamelares, sino también para ver que no hayan procesos infecciosos, etcétera, etcétera. Entonces, se cuentan estos cuerpos lamelares y dependiendo de ese conteo podemos inferir que nuestro bebé está maduro pulmonarmente. Si eso es así, es decir, si yo le hago la prueba y ese examen me resulta que yo tengo un producto maduro, pues ya no hago más nada, ya permito que el parto se dé sin mayor complicación. Hay que hablar que hay unos bebés que son llamados prematuros extremos. Generalmente estamos hablando por debajo de las 32 semanas de gestación. Casi nunca permitimos el trabajo de parto vaginal en ese tipo de pacientes por el riesgo que hay de hemorragia intracraneana. El sulfato de magnesio en este caso, como lo estamos hablando para este tema, lo utilizamos precisamente para prevenir eso. No para frenar las contracciones. Ustedes van a leer literatura, sobre todo las más viejas, que dicen que el sulfato de magnesio sirve como uteroinhibidor. Sí, es verdad, sí lo hace, pero las dosis son muy cercanas, las dosis requeridas para uteroinhibir son muy cercanas a la toxicidad. Entonces, como son tan cercanas a la toxicidad, pues son muy difíciles de manejar y no son lo ideal. Entonces, lo que utilizamos, o el momento en el que utilizamos este sulfato de magnesio en el trabajo de parto pretérmino, es precisamente para la neuroprotección del producto. Vamos entonces a encontrar también el atosiban, sí, pero es un poco más costoso que el nifedipino y un poco más difícil de encontrar. Entonces, por eso, pues por lo general, en las urgencias así comunes, no van a encontrarlo muy a disposición, mientras que el nifedipino sí, lo encuentran en cualquier parte. Cabe destacar también que el nifedipino tiene un efecto secundario descrito en los libros, que es la muerte súbita fetal. Entonces, eso hace que, por favor, ustedes no lo vayan a utilizar en manejos ambulatorios. Es decir, si mi paciente tiene un trabajo de parto pretérmino, quiere decir que ella requiere que yo lo hospitalice y ahí puede usar el nifedipino. Pero si mi paciente tiene una amenaza de parto pretérmino, quiere decir que muy probablemente ella no requiere manejo intrahospitalario y ahí, es decir, cuando le voy a dar el manejo ambulatorio, ella no debe llevar para su casa el nifedipino para evitar complicaciones posteriores. Entonces, si mi paciente requiere el nifedipino para el control de las contracciones, quiere decir que es una paciente que tiene que ser hospitalizada. Si mi paciente llega a la urgencia, digamos que llegó a la urgencia a las 2 de la tarde diciendo que tiene contracciones, yo la tacto, tiene el cuello cerrado, le hago su cervicometría, todo está bien, perfecto. Le hago sus exámenes rutinarios, su parcial de orina, su hemograma, etcétera, etcétera. Y mi paciente definitivamente no tiene ni modificaciones cervicales, la cervicometría está mayor de 2.5, todo el tema del infeccioso está saneado y yo simplemente con hidratarla y posiblemente darle una dosis de nifedipino manejo el tema del dolor, pues muy probablemente esa paciente sea susceptible de irse a su casa, es decir, a las 8 de la noche, a las 7 de la noche que yo voy a entregar el turno, seguramente le voy a egresar, porque ya está asintomática y yo me di cuenta que no tiene riesgo de parirse en la semana subsiguiente porque le hice la cervicometría. Pero si mi paciente yo la manejé de esa forma, o sea, le di el manejo de ataque, le hice sus exámenes, papapín, papapán, y diagnostico que evidentemente lo que ella tiene es un trabajo de parto pretérmino porque, no sé, digamos que sencillamente no mejoró las contracciones con el manejo que yo le di en la urgencia, pues esa paciente, antes de que yo deje mi turno a las 7 de la noche, tengo que dejarla hospitalizada y ya ver al ginecólogo a ver cómo se mata su cabeza con eso solito. Pero ya yo sé que tengo que dejarla hospitalizada y esa paciente es la que es susceptible a seguir ese esquema con el nifedipino por horario. ¿Sí me entendieron? ¿Eso quedó claro? Sí, doctora. ¿Sí me escucharon todo? ¿No se me entrecortó ni nada? No, doctora, la escuchamos bien. Perfecto. Entonces, ya saben, nifedipino para la casa, nada que ver. Si la paciente requiere nifedipino, se queda hospitalizada. Ya lo único que usted tiene que encargarse es de
hacer una muy buena historia clínica justificando por qué va a hospitalizar a su paciente y se acabó. Recuerde que usted no debe tenerle miedo a hospitalizar a su paciente si eso es lo que considera pertinente en ese momento. Mientras usted lo justifique con la parte obstétrica no va a tener ningún inconveniente, solo escriba. La dejo hospitalizada porque a pesar del manejo persiste con la dinámica uterina, lo que sea, le encontré una infección, y por eso la voy a dejar hospitalizada y ahí no va a tener ningún inconveniente. Recuerde siempre que la cama es la que carga a la paciente, usted no. Así el piso se llene, pues de todas maneras, alguien tiene que trabajar y usted lo que tiene que hacer es lo que justifique o el bien para su paciente, primando por encima de cualquier otra cosa, incluida la flojera del médico para evolucionar. Entonces, eso quiero que les quede claro y que sea fundamental, o sea, el pilar fundamental de su manejo, porque ustedes van a ser los que van a recibir esa paciente de entrada en la urgencia, no va a ser el ginecólogo. Ustedes son los que van a estar en la urgencia, van a evaluar al paciente, van a pedirle los exámenes de ingreso y son los que van a determinar si amerita o no amerita la valoración posterior del obstetra. O en el caso pues de que no estén en un lugar apropiado para el manejo de la paciente con el parto pretérmino, pues van a evaluar si tienen que remitirla. Recuerde que si la paciente tiene un parto, una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino y debe ser remitida, debe ir a un lugar que cuente con unidad de cuidados intensivos neonatal, es decir, un tercer nivel de complejidad. No puede mandarla para un segundo nivel porque eso sería simplemente retrasarle el proceso a la paciente y podría degenerar en un perjuicio grave para su salud. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo más? De pronto algo que se me haya escapado o que se nos haya escapado durante la charla. Doctora, yo tengo una pregunta con respecto al nifedipino. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos una paciente desde antes de su embarazo siempre haya manejado cifras tensionales bajas y durante el embarazo pues también presentó cifras tensionales bajas y está ante una amenaza de trabajo de parto y o sea, requiere el nifedipino, ¿yo pondría el nifedipino o en este caso pues cambiaría el medicamento o lo pondría y regularía pues solamente haciendo pues un control de la presión arterial o cómo sería en ese caso pues para abordar a esa paciente que normalmente maneja cifras bajas? No hay ningún problema. Tú sabes que nuestra paciente va a tener cifras tensionales bajas porque está embarazada, ¿verdad? Eso sería como lo usual. Sobre todo más o menos en la mitad de la gestación, pero el parto prematuro se va a ir dando más adelantico de esa mitad, es decir, 25, 28, 29, que ahí es donde podrías usar el nifedipino. Tú le vas a dar sin ninguna preocupación la tableta y vas a mantener hidratada a tu paciente y no vas a manejar ninguna clase de problema con eso. Además, recuerda que le vas a dar una dosis menor de la que usualmente vamos a usar en pacientes con trastorno hipertensivo de la gestación. El trastorno hipertensivo de la gestación lo manejamos con 30 miligramos casi siempre de nifedipino. Mientras que acá, dentro de los esquemas que yo te acabo de mencionar, vamos a utilizar 20 miligramos de ataque y ya luego vamos a quedar con 10 miligramos. Entonces, pues, por lo general no vas a tener mayor inconveniente con eso. Ok, doctora. Y otra cosa, doctora, lo que pasa es que yo vi pues, un caso de una paciente que estaba en amenaza de trabajo de parto y ella la mandaron con nifedipino para su casa. Obviamente, usted sabe que pues se le tiene que administrar líquidos. Lo que le dijeron a ella fue de que pues tomara líquidos, pero básicamente lo que ella hizo fue canalizar una vía, pues tenía la posibilidad y se trató de esa manera en su casa. Pero obviamente ella veía una gran variedad de efectos adversos, o sea, porque estaba tomando la pastilla como tal de forma ambulatoria en su casa. Entonces, lo ideal sería no hacer esto o pues en algunos médicos en la práctica pues actual aquí en Barranquilla lo hacen. Perdóname, doctora. Me dijiste que le mandaron el nifedipino para su casa. Bueno, eso sí ocurre muy frecuentemente. Ustedes lo van a ver. Eso desafortunadamente se ve y es algo que muchas veces lo hacemos inadvertidamente. Es decir, hasta lo hacemos por
por rapidez, por ligereza, por cosas como esas. Pero no es lo recomendable por lo de la muerte súbita. De hecho, en Barranquilla, hace ya ratico, hay como 2 casos de demanda a médicos generales por el uso del nifedipino ambulatorio. Entonces, por eso yo siempre les hago hincapié con eso. Si yo tengo que mandar a mi paciente con algún medicamento, digamos que no es un trabajo de parto pretérmino, sino que es una amenaza de parto pretérmino, hombre, póngale la progesterona y se acaba el problema. Ahí no pasa nada. Usted la manda a su casa con los 200 microgramos de progesterona vaginal y ya listo. No tiene que mandarle nifedipino. Y le hace la salvedad a la paciente que si el dolor persiste, que le explicas cómo son las contracciones y no sé qué, que vuelva a la urgencia y lo dejas descrito en tu historia clínica. Y no pasa nada. Con eso solucionaste tu problema. Y no tienes que arriesgarte a lo otro. Ah, ok, doctora. Listo. Bueno, chicos, entonces mañana no olviden el examen. Cuídense mucho y que tengan buena tarde. Doctora, usted disculpe, yo quería hacerle una pregunta, pero con respecto ya a lo que vendría siendo el tema de exposición. Sí, claro. Doc, a mí específicamente me tocó el tema de las alteraciones de las complicaciones quirúrgicas de embarazo y usted especificó que pues esos temas se fuesen tomados de guías o de protocolos, pero he buscado en las revistas ginecológicas y he buscado en Mi Salud y la verdad es que no he encontrado ninguna guía de aquí relacionada a esas doctora, no, ninguna guía, ningún protocolo. Eso lo debes sacar de una perinatología y vas a encontrar los temas chiquiticos, apendicitis, es una cosita de nada, colecistitis y embarazo, porque yo no quiero que me hables de lo demás, sino No, como se había dicho guía, yo me puse a buscar y yo nada de guía que he encontrado. No, nada. Escríbeme por el interno y yo te mando un audio y te digo cómo lo vas a buscar para que te ubiques. Bueno, listo. Listo, vale. Doctora, muchas gracias. Bueno, buena tarde, chicos, hasta luego.